estudio Mercedes Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo llegaste a Chile? Porque tú vives en Caracas, ¿no? Yo vivo en Caracas, llegué antes de anoche, Ya. de madrugada, el sábado de noche. Estamos allá a casi 2 semanas del levantamiento que hubo en Venezuela y para nosotros es muy interesante tenerte aquí porque vienes recién llegando con una versión y con directa, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en Venezuela en este minuto tras ese levantamiento. Sabemos que, por ejemplo, se le ha quitado la inmunidad a muchos parlamentarios que participaron de aquello, ha habido detenciones. ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo allá en Caracas? Bueno, en este momento la gran lucha es contra dos grupos, ¿no? Los políticos que están, sobre todo diputados, que como saben la Asamblea Nacional, que es nuestro parlamento, es el único centro legítimo, además aceptado por pues todos los países del mundo. Y el otro grupo al que se le ataca fuertemente es a los militares. Hay una persecución fuerte ya desde hace varios años, ¿no? Esto no es nuevo. Yo creo que la persecución de militares comenzó hace 2 años y medio, ya cuando alguno de ellos se atrevía a hacer alguna crítica sobre cualquier cosa, ¿no? La cantidad de militares que están pidiendo la baja diariamente es grande. Hay muchos militares que aparecen en otro país y se van sin ni siquiera pedir la baja. Eso significa que no reciben su compensación por años de trabajo, por ejemplo. Pero claro, la verdad es que esa compensación con la crisis de Venezuela y la inflación pues son poquitos, en dólares o en moneda dura, pues es muy poquito. La gente prefiere irse. Hay una larga lista de militares que están presos en el SEBIN, en el DIGESIN, que son estos órganos son como la policía política o la policía militar, en donde además que la policía militar no distingue entre civiles y militares, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los dos grupos. Sin embargo, tú, por ejemplo, que eres de oposición y que haces yo no soy de oposición, yo lucho contra la corrupción y contra quien esté actuando en contra de la corrupción, en contra de la transparencia y abusando de fondos públicos. Lo que pasa es que en Venezuela los fondos públicos todos los tiene un solo gobierno desde hace muchos años. Entonces nuestras críticas obviamente tienen que ser para el que maneja lo público, que es el PSV. Ya cumplimos más de 20 años. Sí, bueno, vamos a ir de inmediato a un informe precisamente de corrupción que usted es nuevo, pero te quiero preguntar a ti, ¿tú te sientes segura viviendo ahí? Porque yo veo que detienen o desaparecen diputados y no se sabe dónde están, no hay un control de dónde... En este momento tenemos 2 diputados desaparecidos. Wilmer Caro, que además estuvo preso varios años, también maltratado, un muchacho que pasó, tú lo ves ahora, él siempre fue flaco, pero ahora es un esqueleto. Llevaba ya 1 año libre y lo volvieron a detener y no se sabe dónde está. El otro no es un muchacho joven, porque el vicepresidente de la Asamblea, Zambrano, es un señor político de toda la vida, ¿no? Y no es un político antisonante, no es de los que mete gritos, ¿no? Sino que es una persona más reposada, es del partido más tradicional de Venezuela, que es Acción Democrática. La detención de Zambrano nos impactó mucho, porque Acción Democrática de alguna manera siempre se sabe mover con más racionalidad, ¿no? Y entonces la detención, primero el ataque a Henry Ramos Alud, que es como el presidente de ese partido tradicional, un partido que por supuesto gobernó muchos años y que en su momento pues nosotros criticamos como nos corresponde, ¿no? Exigir siempre al gobierno. El gobierno está ahí para que los ciudadanos lo critiquemos y exijamos la mejor gestión. Ahora, el tema de los diputados es gravísimo. Nosotros hicimos una infografía en donde tú ves la larga lista de diputados que desde hace años están en peligro. Tenemos diputados exilados cada día más, diputados presos, diputados desaparecidos, muchos diputados que se les ha quitado la inmunidad, que bueno, tampoco en Venezuela la inmunidad significa mucho porque, por supuesto, el presidente, la Asamblea Constituyente o el Tribunal Supremo pasan por encima de eso sin los procesos legales, ¿no? La ley en Venezuela es una mera referencia a la que no hace falta hacer mucho caso. Entonces, eso está complicando mucho la situación. Sin embargo, yo les quiero contar que aunque afuera, te lo digo porque la gente me lo dice, ¿no? La gente dice, ya está bajando la presión en Venezuela. En Venezuela todos los días hay cientos de manifestaciones.
En Venezuela los venezolanos, a pesar de la represión brutal que a veces la ejerce la Fuerza Armada, a veces la policía y a veces estos grupos que se llaman colectivos armados, los venezolanos no dejan de protestar en la calle. No hay un solo día. Sí, pero lo que nosotros vimos desde acá es que en el momento clave que había que salir a la calle, que fue cuando fue el levantamiento del presidente encargado Guaidó, no se vio esa masividad el 1 de mayo. Claro, porque se esperaba mucha... No, el 1 de mayo sí salió la gente. La que no salió fue el 30 de abril. Sí, pero el día siguiente también como que bajó un poco. Bueno, había manifestaciones en 30 ciudades. Que después de una represión tampoco es muy fácil salir a protestar, ¿no? Es el 1 de mayo la represión fue brutal. Bueno, pero entonces, salieron todos, salieron la Fuerza Armada, salieron el colectivo. ¿En qué pie ves tú ahora la situación en Venezuela? Mira, yo creo que hay que hacer todo a la vez, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo tanto el grupo de Lima como el grupo de Contacto, como el grupo de Boston, que es un grupo viejo que reunía gente de oposición y del chavismo, y digo viejo del 2002, 2004, se están produciendo más negociaciones de las que uno tiene información, como debe ser, porque unas negociaciones no se pueden estar dirimiendo en la palestra pública, ¿verdad? Yo creo que la presión es muy grande, porque como la situación no se resuelve, o sea, cada día hay más problemas de luz, cada día hay más problemas de comida, de agua, o sea, de los problemas básicos de los venezolanos. Cuando no hay luz no hay trabajo, entonces en Venezuela todo está atrasado, no solamente porque las empresas han cerrado porque no hay luz, entonces pasan una semana cerrado, sino porque las empresas no tienen polietileno para hacer los envases. Los insumos. Exacto, entonces todo se complica a unos niveles cada día mayores, la inflación no para, tú vas hoy y compras, bueno, que yo me imagino como todos los países vivieron inflación, pero cuando estamos previendo que en Venezuela este año va a haber 10% de inflación, es una cosa que si nosotros el año pasado vivimos 2 millones y nos pareció horrible, el vivir el día a día es muy terrible, por eso es que la gente no deja de protestar. Cuando tú ves que se mueren la gente porque no tiene para hacer la diálisis o las medicinas básicas, pues la gente no va a dejar de protestar. Pero en términos políticos, ¿se ve la posibilidad de...? Es que los términos políticos en este momento pasan por una simple razón. No hay gobierno y no ha habido en la historia del mundo un gobierno que haya podido cambiar o iniciar una transición si la Fuerza Armada lo está apoyando. Cuando ha habido cambios es porque la Fuerza Armada ha dado o un paso atrás y ha dejado que comience el cambio o ha iniciado el proceso de cambio. Y eso en Venezuela está muy difícil porque nosotros tenemos un gobierno de militares. Aunque Maduro se vea civil y al frente, en este momento y desde hace mucho tiempo los que están en el poder son los militares. Y uno de los informes que nosotros hemos publicado, varios de los informes, da fe de la presencia militar en los espacios civiles o en los espacios públicos en forma progresiva desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un Ministerio de Alimentación. ¿Ustedes tienen Ministerio de Alimentación? No, ¿verdad? No. Porque no hace falta. Entonces, nosotros tenemos un Ministerio de Alimentación que creó el presidente Chávez en el 2004. Y desde el primer momento el ministro fue un militar. Por ahí han pasado 10 ministros y todos han sido militares. Bueno, menos una, Erika Farías, que estuvo 10 meses allí, pero también es una persona muy promilitar. Y estos militares están controlando todo el aparato de alimentación, todo, desde las semillas, las siembras, la agroindustria, hasta la comercialización y la entrega de esas cajas reguladas a la población. Y no es el único sector. Ya está el sector petrolero, todas las minas, oro. Entonces, cuando tú ves que es un gobierno militar, tú tienes que decir, bueno, entonces, ¿cómo se negocia con los militares? Y esa es una experiencia distinta y nueva en Venezuela. No teníamos esa experiencia. Y cualquier solución que pase por una negociación con militares, uno se crispa. Bueno, porque tienen el control de las armas, ¿no? Claro. Y como ustedes ven, Venezuela ha seguido protestando en la calle, pero ustedes no han visto a grupos paramilitares de la oposición. Y después de 20 años que nosotros tengamos una oposición democrática todavía, creo que es un gesto que hay que valorar, ¿no? Es un pueblo demócrata. Vamos al informe que ustedes publican. Claro. Y que les permite identificar, yo encontré impresionante, que hay 13.000
millones de dólares Sí. que se habrían robado, ¿puedo decir? Robado vilmente. Sí, eso no tiene otro nombre. Mira, y eso es De la Venezuela, punta del- perdona, ¿quiénes? Son personas que tienen que ver, no sé si son militares o civiles, Hay pero de con el todo. régimen de Maduro, con el régimen de Chávez, y que lo hicieron, sacaron toda esta plata de Venezuela a través de las empresas del Estado. Pero esa es la punta del iceberg. Esos 13.199 Porque millones. es mucha plata. Claro, es mucha plata, pero es la punta del iceberg porque eso es solamente lo que ya ha procesado tribunales de otros países. O sea, esos son casos, son 13 casos que están, 6 en Estados Unidos, 2 en España, 1 en Colombia, Andorra y Portugal. O sea, esos son casos. ¿Cómo llegan ustedes a la cifra esa? Exacto. Bueno, nosotros agarramos la información que ha publicado o que hemos tenido acceso de los tribunales, de esos números de tribunales que te di, que son poquitos, están viendo unos poquitos de los casos que hemos denunciado. Pero te estoy hablando de que es el 1% de los casos denunciados. O sea, Ya. Y de esos casos lo que hacemos es que sumamos lo que dice el tribunal. El tribunal dice, mira, de este caso los responsables son estas personas. Y el caso en el que hemos podido identificar, el tribunal, no Transparencia Venezuela, y las fiscalías de esos países dicen, aquí están en juego 1.200 millones, aquí 3.200, aquí 2.400. Sumando las cifras que menciona el tribunal, o cada tribunal, es que nosotros llegamos a la cifra de 13.199 millones de dólares. Hay operaciones que se lograron en 4 meses. En 4 meses se robaron 1.200 millones. Un grupo de jóvenes conectados con PDVSA. Pero hay cantidad de datos. El sector eléctrico, para darte otro dato que está también en el informe. ¿Y eso lo hacen desde qué fecha es esto? Esos casos son del 2010 para acá. Ya. Pero los tribunales los han sacado desde el 2016, 17 y 18. O sea que son casos que han llegado a la justicia internacional hace poco. Pero, por ejemplo, uno de ellos, el caso de Alejandro Andrade, que fue mano derecha del presidente Chávez, después fue el jefe de la tesorería del país, de la Oficina Nacional del Tesoro. Y desde ese cargo hizo miles de abusos y casos de corrupción. En el sur de la Florida, él vivía en el sur de la Florida desde hace 10 años, con aras de caballos, una persona que había sido guardaespaldas, o sea, de guardaespaldas a tener aras de caballo, mansiones, muchas propiedades, cientos de millones de dólares en los bancos de Estados Unidos. Todo eso se le congeló. Pero ese señor teníamos 10 años denunciándolo y no es hasta el año pasado que se le dicta sentencia, tiene 10 años de prisión y ahora lo que está haciendo parte del equipo de Guaidó es tratar de ver cómo se recuperan esos capitales, ¿no? ¿Cuál es la implicancia de estas cifras? ¿Por qué tú estás acá en Chile contando estas cifras? Porque creo que no saben, en el mundo no saben, y Chile pues tampoco, que a qué nivel llegó la gran corrupción en Venezuela. No lo saben. Cuando yo escucho a mis compañeros de todo el resto de los capítulos del mundo hablar de corrupción y dicen, no, un caso gravísimo, se robó 10 millones de dólares, o unos gravísimos, 100 millones de dólares. Eso en Venezuela es peanuts, o sea, lo que ha pasado en Venezuela, solo en el sector eléctrico, nuestra cuenta da que en los últimos 40 contratos del 2010 para acá, a partir de la nacionalización de todo el sector eléctrico en manos de una empresa que creó Chávez, el sobreprecio, solo el sobreprecio fueron 23.000 millones de dólares. Estamos hablando de que en cualquier sitio, en cualquier sector que tú te metas, las dimensiones de la gran corrupción es que son estrafalarias, son unas cosas que no se pueden medir. Entonces tú dices que la crisis que se vive en el país no tiene que ver con... Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con que se construyó un sistema para mantener la corrupción y la impunidad que les permitía seguir robando y seguir disfrutando de esas mieles de la corrupción. O sea, no tiene que ver con un modelo ideológico, con No, por Dios, es que eso no es un modelo de izquierda. O sea, cualquier modelo de izquierda tiene alguna preocupación por la gente. Cualquier modelo de derecha también tiene alguna preocupación por la gente o por mantener los negocios funcionando. Este es un modelo
que no tienen ninguna preocupación por la gente se muere y no les importa. Han llegado a decir que barbaridades como que, bueno, que la revolución tiene costos humanos, o que si la gente sale de la pobreza, entonces van a dejar de votar por nosotros, o han reconocido, por ejemplo, que su fin es la hegemonía comunicacional y la hegemonía en el control de la propiedad, modelos que por supuesto en el mundo ya están superados, ¿no? Uh-huh. El primer elemento que creo que empezó a crear este modelo de gran corrupción, este patrón de gran corrupción, es la destrucción de la separación de poderes, ¿no? El control de todo el estamento de la relación política, de políticas públicas, institucionales, hace que no exista en el país ningún sistema de control. Hace años que la Contraloría no hace su trabajo, hace años, y bueno, y no lo digo yo, recuerdo que en una oportunidad invitamos a Mendoza, que era el Contralor aquí. Sí, Ramiro Mendoza. Ramiro Mendoza. Y yo me acuerdo que en el evento en Caracas, el doctor Mendoza dijo: hace falta una separación de poderes urgente en cualquier modelo anticorrupción, pero un modelo que no sea bolivariano. Todos nos quedamos así impactantes de que lo dijera tan claramente. Pero esas cosas que parecen etéreas, esa separación de poderes, es una cosa de expertos por allá que estudian ciencias políticas. No, resulta que eso es que el árbitro del partido de fútbol no sea el dueño del equipo o no sea el capitán del equipo de fútbol. Y esa separación, ese es el elemento básico y principal. Y que no existe en Venezuela. Desde hace muchísimos años. Mercedes Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, está acá de visita en Chile. ¿Con quién te vas a reunir? Mira, tengo reunión con personas de todos los partidos políticos. Me voy a reunir esta tarde con gente de algunos venezolanos que creo que han venido bastantes ya para acá, ¿verdad? Yo les tengo que decir que van a seguir viniendo, porque no hay manera de vivir en Venezuela bien y la migración no para. Yo lo que les pido es que entiendan que la gente no se va de su país porque quiere, porque le parece chévere, que se van huyendo, que son desplazados, que es gente que no tiene ni presente ni futuro y están buscando desesperadamente una manera de vivir y de proteger a sus familias. Uh-huh. En Venezuela la gran mayoría de la población recibe algún dólar que viene de afuera y con eso más o menos se hace la vida y puede tener algo de dinero para comprar un poco de comida. Sí. Entonces, bueno, la situación es brutal y cuando ustedes ven las cifras de la gente que ha salido, o sea, solamente en Colombia hay 1.200.000 venezolanos. Sí. Yo creo que Colombia no aguanta un venezolano más. Bueno, ¿y qué espera entonces de su visita a Chile? Espero mayor comprensión de la situación y un apoyo mucho más fuerte para que se llegue a una negociación que permita iniciar la transición democrática cuanto antes. Muy bien, muchas gracias Mercedes Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, que ha estado esta mañana aquí en el estudio de Una en Punto conversando con nosotros y poniéndonos al día de este informe de corrupción 2018 que es realmente impactante por las cifras y por las ramificaciones en América Latina, porque estuve echando una mirada. Así es. Y no es algo que no se queda en la frontera no de Venezuela. se queda en la frontera de Venezuela. Y el impacto que tiene en la gente la corrupción es también brutal. Muy fuerte, sí. 7:58 estamos, muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos vamos, a continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada y que esté muy bien. Buenos días.